Hola, soy Ernesto. En este video les voy a hablar del caso ambiguo del teorema del seno. Analicemos el siguiente problema. Tenemos un triángulo cuyos lados miden 6,1, 4,8 y 9,5 centímetros. Calcula las medidas de sus ángulos. Hacemos un esquema del triángulo. Llamamos a sus vértices A, B y C. Y por ejemplo llamemos alfa a este ángulo. Utilizando el teorema del coseno, tenemos que 4,8 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados menos el doble del producto de los otros lados por el coseno del ángulo opuesto a 4,8. Efectuamos las operaciones, los cuadrados, pasamos sumando el término del coseno y restando el término 23,04, efectuamos esa operación, pasamos dividiendo el 115,9, tenemos que el coseno de alfa es 0,9009, etc. Y de aquí, con la calculadora, obtenemos el arco coseno de ese ángulo, que es 25,72 grados. Bien, tenemos uno de los ángulos. Llamemos beta y delta al resto de los ángulos y apliquemos el teorema del seno. Tenemos que la longitud de cada lado dividido el seno del ángulo opuesto da constante en los tres casos. El seno de ese ángulo da ese valor, 0,4339, etc. Esa división da 11,06. De aquí podemos despejar el seno de delta. Hacemos esa división y obtenemos que delta es 33,47. Hacemos lo mismo con beta. Despejamos el seno de beta, efectuamos esta división y beta resulta 59,19. Entonces tenemos los tres ángulos. Pero, atención, estos tres ángulos suman 118,37. Deberían sumar 180, de modo que esto no puede ser. Algo no fue realizado correctamente en este procedimiento. ¿Qué es lo que hicimos mal? Una propiedad que va a explicar qué es lo que pasó, es que el seno de un ángulo y el de su suplemento valen lo mismo. El suplemento es el ángulo que suma 180 con un ángulo. Por ejemplo, el seno de 28 grados y el seno de 152 grados da lo mismo, ya que estos ángulos son suplementarios. Si efectuamos estas dos cuentas con la calculadora, nos da 0,469, etc. Otra propiedad es que un triángulo puede tener a lo sumo un ángulo obtuso, entre 90 grados y 180 grados. En este caso, en el caso de que tenga un ángulo obtuso, es el ángulo opuesto al lado mayor. En este problema, el ángulo beta, que es el opuesto al lado mayor de 9,5, podría ser un ángulo obtuso mayor que 90 grados. En principio no lo sabemos. Entonces los ángulos alfa y delta fueron correctamente calculados porque eran necesariamente ángulos agudos. El asunto es que con el ángulo beta, hacemos la cuenta, nos da que el seno de beta es 0,8588095. Cuando efectuamos con la calculadora la operación inversa del seno, la calculadora nos da solamente ese valor. Ahora, beta también podría ser 120,81 porque el seno de 120,81 y el seno de 59,19 dan exactamente el mismo valor. Repito, la calculadora nos da uno solo, el agudo. Tendríamos que pensar nosotros si no podría corresponder en este caso el obtuso. En este caso, efectivamente, el que corresponde es el obtuso, ya que si miramos esos tres resultados, suman 180. Veamos otro problema. Los lados de un triángulo ABC miden AB 12 centímetros y BC 9 centímetros. El ángulo con vértice en A mide 40 grados, calcula el resto de las medidas. Nuevamente hacemos un esquema. Tenemos que el lado AB, el lado de abajo, mide 12, su opuesto lo llamamos alfa. El lado BC mide 9, su ángulo opuesto es A, mide 40, y el ángulo restante lo llamamos beta. No sabemos si el lado AB es el lado mayor. Podría ser que AC sea el lado mayor. Por ende, puede ser que el ángulo alfa sea el ángulo mayor o quizás beta sea el ángulo mayor.
Entonces apliquemos el teorema del seno. 9 dividido el seno de 40 tiene que ser igual a 12 dividido el seno de alfa. Esta cuenta da 14. Despejamos de aquí el seno de alfa, efectuamos la división y obtenemos con la calculadora que alfa mide 58,99. Pero como dijimos antes, no sabemos si este ángulo podría o no ser obtuso. El suplemento de este ángulo de 58,99 es 121,01. Así que en principio tenemos estas dos posibilidades. Vamos a ver si las dos funcionan. En este caso, cuando tenemos dos posibilidades, se dice que es el caso ambiguo. Veamos primero con la opción del ángulo obtuso. Beta, lo podemos calcular con la diferencia, sabiendo que los tres ángulos suman 180, mide 18,99, y con el teorema del coseno podemos calcular la longitud del lado restante AC. De allí tenemos que x cuadrado mide 20,75, es decir que x mide 4,56. Obtuvimos medidas coherentes para este triángulo, así que es una solución posible. Para el otro caso, alfa 58,99, calculamos cuánto mide beta, 81,01, de modo que el S vendría a ser el ángulo mayor, por lo tanto x va a ser el lado mayor en este segundo caso, y con el teorema del coseno despejamos el valor de x, nos da que x cuadrado es 191 en monedas, x es 13,83, por ende hay dos soluciones, dos triángulos que cumplen lo pedido. La de la izquierda es una de las soluciones, así están todos sus valores, y la de la derecha es esta otra, que aquí la redibujamos para que se vea cómo es que en este caso el ángulo en convertirse en B es el mayor y el lado mayor es el lado AC. Bueno, espero haber sido claro en todas las ideas y nos vemos en un próximo video.